Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Les saludo esta tarde desde la ciudad de San Pedro Sula. Hemos arribado apenas minutos atrás aquí a esta ciudad que será la sede, obviamente, mañana del partido trascendental de la selección de nuestro país con la de Australia en el repechaje rumbo al Mundial de Rusia. Y eso nos mueve a esta ciudad donde aprovechamos para dialogar con los personajes de la política y que obviamente es necesario escucharlos para sus reflexiones en torno a un proceso electoral que minuto a minuto anda lejos de verse claro y limpio en el país. Yo lo digo porque es lo que se percibe, es lo que se siente. Este proceso momento a momento pareciera que se empaña por todos los argumentos y de las maniobras de última hora que se hacen. Esas maniobras para validar un voto que pueda ser una raya como sea, un insulto. ¿Cómo es posible que un insulto pueda ser tomado como válido para un voto? Todo eso solo demuestra inseguridad. Cuando aquí fuimos a elecciones en este país, todas las que pasaron hasta antes del 2009, y podemos decir que incluso la que ganó el presidente Lobo después del 2009, aquí se fue con un proceso muy tranquilo, transparente, con las dudas y con los vicios normales de un proceso electoral, donde era bien rígido el sistema del voto, pero cada día es más corrupto en Honduras. Y pareciera corrupto porque demuestra, repetimos, inseguridad. Cuando usted se inventa lo que antes era prohibido, rayar un voto, traspasar una línea, usted demostró inseguridad. Antes, ningún candidato a estas alturas necesitaba esas astucias, esas maniobras. No las necesitaba porque estaba convencido de su triunfo. Y cualquier voto que traspasaba esa línea era nulo en el país. Ahora quieren que hasta una vulgaridad, hasta una broma, alguien que ponga sea tomado como voto. Eso es desesperación e inseguridad. Vemos tantas cosas en este proceso electoral que nos dejan en duda. Dialogábamos aquí que coincidimos con el abogado Redondo, Luis Redondo, y mirábamos una serie de documentos, de denuncias, de argumentos que han presentado y donde la misma Organización de Estados Americanos, organización que hace mucho tiempo se convirtió en dudosa para el continente, no actúa. Pareciera que se pronuncian o piensan pronunciarse allá con el tiempo cuando todo es consumado. No importa quién gane en un país, siempre y cuando sea en base a ley, respetando la ley y la voluntad del pueblo. Usted tiene que tragarse a veces el trago amargo de ver ganar a quien no quiere ver ganar y a veces de celebrar a quien usted quiere o quiso ver ganar en un momento. Pero lo delicioso, por decirlo de alguna forma, es saber que vivimos en democracia, que finalmente quien gana es porque el pueblo lo quiere, pero no queremos, por lo menos los que somos demócratas, no queremos gobiernos que se mantengan en el poder producto de la maniobra sucia. Este proceso electoral en Honduras, y con esa participación de una serie de partidos que no tienen ni siquiera de adorno, sirven para el proceso electoral, solo han empañado el actual proceso electoral de nuestro país. Las reglas parecieran no claras, el tribunal cada vez más confundido y cada día con menos credibilidad. El Tribunal Supremo Electoral en nuestro país es el órgano penosamente de menor credibilidad en nuestro país y es supuestamente el árbitro, es la autoridad que tiene que definir, pero es en la que nadie cree. Se pueden imaginar, nadie cree en el tribunal, en el árbitro. Qué pena, ¿no? Voy a reflexionar sobre estos temas con el abogado Ramón Barrios, catedrático de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con quien siempre me place poder dialogar de los hombres pensantes en esta hermosa ciudad de San Pedro Sula. ¿Qué tal está, abogado Barrios? Gracias por atender una invitación más y que reflexionemos sobre estos temas que son torales para nuestra democracia.
Buenas tardes a todos y todas. Don Rodolfo Colindres Erazo, el programa Doble Vía. Yo siempre me siento honrado de estar frente a estos micrófonos y comunicarme con la mayoría del pueblo hondureño que a esta hora nos convoca su programa, un programa de análisis serio y sobre todo sin parcialismo. Como usted decía, aquí nos convoca la democracia y a los demócratas. Porque de eso se trata. Que vivamos procesos electorales en nuestro país, que aprendamos, como lo dijo en algún momento el general López Reyes, que aprendamos a vivir en democracia. No solo es mencionar la palabra democracia, es aprender a vivir en democracia. ¿Qué impresión tiene usted de este proceso electoral? ¿Confiable? ¿Incertidumbre? ¿Qué es lo que usted está viendo en este proceso electoral? Inseguridad jurídica. Don Rodolfo, lamentablemente, usted establecía algo que me parece que es correcto. ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el competente en materia electoral este próximo 26 de noviembre? Así como el país tiene un órgano competente para administrar los bienes del país, que es el Poder Ejecutivo, así como tenemos una Corte Suprema que es la competente para impartir la ley general al caso concreto, y así como la Corte está dividida en sala de lo penal, en sala de lo civil, pues la sala de lo electoral en materia de justicia es el Tribunal Superior Electoral, es el árbitro. Y los árbitros normalmente deben ser independientes, no sesgados, y con las reglas claras, como los árbitros del fútbol, ya tienen una cantidad de reglas y no se pueden inventar otras. A partir de eso, yo quiero que tengamos claro, porque creo que la conversación va a girar en torno a esto. El artículo 174 de la ley electoral me parece que es importantísimo, porque ya establece cuándo los votos son nulos. Solo pueden ser en 4 circunstancias. Nadie más, ni siquiera el Tribunal Superior Electoral, a estas alturas, puede inventarse otra causa, porque esto es una ley y las leyes se hacen en el Congreso Nacional. El 174, para que nuestros radioescuchas estén claros, son votos nulos los siguientes. Solamente estos, don Rodolfo. Número 1, el marcado con leyendas o símbolos obscenos. Ese es un voto nulo. Número 2, el marcado fuera de él o los espacios establecidos en esta ley. Número 3, el que tenga una sola marca, abarcando 2 recuadros, sin poder diferenciar la proporcionalidad de la marca. Si la raya abarca más de un cuadro, el voto será atribuido al candidato en cuyo recuadro aparezca la mayor parte de la marca o raya. Y finalmente, el número 4, los consignados en 2 o más papeletas bajo el mismo doblez. Esas son las únicas 4 circunstancias en que un voto puede ser nulo. Lo que diga un magistrado, lo que diga por allá un dirigente de cualquiera de los partidos políticos que van a contender el próximo 26 de noviembre, están fuera del ámbito del artículo 174. Fíjate que usted ha leído lo que establece la ley, y en lo que establece la ley claramente queda en evidencia para quienes no leen la ley, para quienes le ignoran la ley, que ese voto en línea, en una línea continua, es ilegal, no debería ser válido en ningún momento. Pero fíjese que yo creo que el tribunal hizo una interpretación a favor, porque vea lo que dice el ítem 3. El que tenga una sola marca, abarcando 2 recuadros, sin poder diferenciar la proporcionalidad de la marca. Y esto sirve para la casilla de los diputados, sí, ¿verdad? Entonces, si la raya abarca más de un recuadro sería un diputado, claro, correcto. El voto será atribuido al candidato en cuyo recuadro aparezca la mayor parte de la marca o raya. Pero esto fuera posible para nivel presidencial, pero no para nivel de diputados, porque lo que está diciendo la ley es si la raya abarca más de un recuadro, y nos están mandando a marcar en línea, sí, en línea, ¿verdad?
el voto será atribuido al candidato en cuyo cuadro aparezca la mayor parte de la marca o raya. Entonces, ¿a quién se lo va a atribuir? Se puede imaginar, discúlpeme y me van a disculpar los oyentes, semejante idiotez, que incluso la estamos viendo dentro de la ley. Se puede imaginar en una mesa electoral viendo dónde está la mayor marca. La discusión que sería en una mesa si le prestan atención. Aquí lleva más tinta. ¿Se puede imaginar? Exacto. Cuántas discusiones? No. Y cada quien jalando por su partido. No, aquí se marca más. Hasta en eso hubo una mediocridad en la redacción de esta ley. Y sabe qué es lo más triste, que yo escuchaba a más de algún tribunal argumentando que había, porque hemos retrocedido, don Rodolfo. Acuérdese que el hecho que fueran la foto de los diputados y por separado era para que los ciudadanos pudiésemos cruzar el voto, para que pudiésemos nosotros votar por diferentes diputados de diferentes partidos políticos. Entonces, al sugerirnos casi la ley a votar en raya, estamos retrocediendo a las primeras elecciones de 1981 y de 1984. Es decir, como que los ciudadanos somos tontos, como que no tenemos la capacidad de escoger entre todas las opciones políticas de los diferentes partidos. Realmente yo me he sentido insultado como ciudadano y así lo he comentado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y todos los ciudadanos con los que yo he platicado también han argumentado que no crean los políticos que los ciudadanos somos tontos. Discúlpeme, abogado, pero si no somos tontos, si somos demasiado ingenuos o demasiado pasivos, porque esas son cosas que ya nos dejamos meter. Si tenemos que aceptarlo, son cosas que ya se dejaron meter por la fuerza del poder. Esa es la fuerza del poder la que ha permitido eso. Y una pasividad increíble en el país. ¿Y sabe qué es lo que provoca esto? El control de toda la institucionalidad. No podemos negar que el Tribunal Superior Electoral, al igual que el Congreso Nacional, al igual que el Poder Judicial, al igual que el Ministerio Público, al igual que las Fuerzas Armadas de Honduras, y asumo las consecuencias de lo que estoy diciendo, están sometidas al control del señor Presidente de la República. Y lo reafirmo, asumo las consecuencias de lo que estoy diciendo. En Honduras no hay independencia de poderes. Lamentablemente, tenemos un Congreso Nacional, un Poder Judicial. Aunque eso no es ningún secreto. Creo que eso se maneja de forma pública en Honduras. Y lo más lamentable es que se aceptó. El sometimiento de toda la institucionalidad está aceptada en Honduras. Pero ¿sabe qué? Esto tiene una consecuencia. Tarde o temprano, esto va a tener una consecuencia. El hecho que tengamos, lamentablemente, un candidato a la presidencia de la República, cuya Constitución de la República no se lo autorizaba, pero que la Corte Suprema de Justicia, que el Tribunal Superior Electoral, que el Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas han avalado por acción y por omisión, sencillamente da lugar a un delito que ya está establecido en la misma Constitución de la República y establece que es imprescriptible. ¿Qué significa? Que siempre los va a perseguir. Que la única defensa que van a poder es que haya una amnistía. Caso contrario, se van a convertir en convictos por este delito. Bueno, pero eso, si vamos a partir que toda esta maniobra es parte del poder, y el poder obviamente lo tiene el Partido Nacional. Si lo tiene el Partido Nacional, son ellos los que hacen. Y si ellos logran la victoria, y si logran ese control, porque le están pidiendo a la gente que vote de forma ciega, le están pidiendo a todo nacionalista que sea ciego, que no seleccione, que no mire buenos ni mire malos, sino que de forma ciega, obediente y no deliberante, marque su voto de un solo. Y los otros partidos están pidiendo lo mismo también. Sí, otros partidos lo están pidiendo, pero le digo, si se logra eso, hay una consolidación de un poder que cuando va a prescribir, habrá tiempo para arreglar todo esto en el camino. O sea que aquí no va a pasar nada en Honduras como es la historia típica del país. Yo me recuerdo que la última vez que estuvimos convocados en este programa a don Rodolfo, nosotros establecimos que uno de los poderes más importantes en Honduras es el Congreso Nacional. Obtener el poder legislativo representa una cuota de poder
bastante importante en el país, en el entendido que en el Congreso Nacional se hace el nombramiento de la mayoría de las autoridades que tienen autoridad en este país. Yo creo, fíjese que cuando se llama a marcar por la raya continua, en realidad nos están llamando a que le demos a uno de los partidos políticos el control total o la mayor fuerza de control, pero en un poder del Estado. ¿En qué poder del Estado? En el Congreso Nacional, en el Poder Legislativo. ¿Y por qué nos dicen eso? Porque nos hemos dado cuenta que el Poder Legislativo, en realidad, en este sistema nuestro presidencialista, es uno de los sistemas, o es uno de los poderes, mejor dicho, con mayor poder del Estado. Por lo tanto, vuelvo a decir, cuando nos mandan a votar por la raya continua, es el mensaje: queremos controlar el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional se hace la ley, en el Congreso Nacional vamos a convocar, si es que se convoca, a hacer una nueva constitución. En el Congreso Nacional se nombra al jefe de las Fuerzas Armadas, en el Congreso Nacional se nombra al Tribunal Superior Electoral, en el Congreso Nacional se nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por eso nos llaman a marcar en raya continua. Vamos a ver hasta dónde llega la inteligencia del pueblo hondureño. Yo no sé qué gana el resto de partidos, no sé cuál podría ser la interpretación entre ustedes, catedráticos, universitarios, del derecho, dónde llegó ese nivel de aceptación. Estamos en el Facebook Live en este momento, por un rato aquí con el abogado Ramón Barrios, @Rodolfo Colíndez Erazo. Ahí estamos en el Facebook Live desde la cabina de Radio América aquí en San Pedro Sula. Pues abogado, y aquí con la cámara del Facebook Live también en Radio América. Abogado, ¿dónde llegamos a ese convencimiento o a esa aceptación de semejante aberración antidemocrática en el país? Sí, yo creo que la clase política nuestra nos ha quedado de ver a los ciudadanos, en este caso a los 8 millones de hondureños. Me parece que llamarnos a votar en forma continua o la raya continua, como usted quiera, me parece es creer que los ciudadanos, y lo vuelvo a repetir, somos tontos, somos imbéciles, discúlpenme la palabra, pero no es ninguna mala palabra, simplemente denota, digamos, una expresión peyorativa de los políticos, de la clase política que tenemos hacia los ciudadanos, como que no somos seres pensantes. Realmente los ciudadanos de este país, número uno, tenemos la libertad de escoger a nuestros representantes. Y número dos, podemos escoger representantes en los diferentes partidos políticos. Llamarnos a escoger y a marcar en raya continua significa como que arrea un hato de ganado, que todos queremos ir a un solo lado. Y digo, la intencionalidad es obtener el control del poder legislativo. Los políticos, la clase política de este país se ha dado cuenta que controlando el poder legislativo, que controlando el Congreso Nacional, se puede tener el control de la totalidad, o por lo menos de la mayor parte de la totalidad de la institucionalidad de este país. Y estamos sufriendo las consecuencias, don Rodolfo, de saber que un partido político domina el Congreso Nacional, porque al dominar el Congreso Nacional, pues domina la mayor institucionalidad, y con eso no hay separación de poderes. Abogado, lo he venido señalando por muchos días porque creo que nuestra responsabilidad como periodistas en los medios de comunicación es orientar al pueblo hondureño. Una cosa es que se lo pidan y otra cosa es que usted lo haga. Sí. Los hondureños, en general, nos pasamos quejando del Congreso. Siempre decimos los diputados corruptos, diputados por aquí, diputados por allá. A veces ni siquiera hacemos excepción, que obviamente siempre hay una excepción a la regla. Siempre hay gente que es correcta y eso hay que aceptarlo. Pues, si somos así de quisquillosos, de quejosos por el Congreso, aceptar votar con una línea continua nos demuestra que somos un pueblo mediocre. Si verdaderamente queremos cambiar este país, el hondureño tiene que ser inteligente y tiene que aprender a votar. Es usted el que tiene que votar, es usted el que va a elegir. No pueden elegir. Cuando a usted le dicen, aquí tiene el voto, usted tiene que hacer esto y esto, usted se convirtió en una máquina, usted es una figura mecánica.
no está ejerciendo nada, usted no está fomentando la democracia. Yo no sé si me equivoco o soy demasiado emotivo. Lo están mandando únicamente a que haga un mandado, esa es la palabra, un mandado. Ya eligieron por usted. ¿Cree usted que el pueblo realmente nos vamos a quedar así con ese papel tan mediocre y no vamos a elegir? No importa de quién se trate, repetimos, porque aquí todos los partidos tendrán simpatías. Su reflexión es válida, don Rodolfo, pero lamentablemente yo quiero darles unas cifras para contestarle su pregunta. El último informe de desarrollo humano sitúa a Honduras con 60% de pobreza y sitúa con 20% de extrema pobreza. El gobernante de turno se dio cuenta que en este 80% del país hay una clase necesitada. Una clase que necesita empleo, que necesita alimentación y que es vulnerable a la dádiva del gobierno. Casi el 60% del presupuesto nacional y del presupuesto del tazón de seguridad se han ido en programas de asistencia a este 60% y a este 20%. ¿Qué significa eso? Que se ha dado empleo, y entonces usted tiene varias ofertas de empleo, los programas 2020, los programas de Código Verde, incluso en la universidad hay un programa para los universitarios. Y bueno, no voy a entrar en detalles, digamos, las interioridades de esos programas de gobierno. Tiene los programas de vida mejor, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que esa persona que está recibiendo asistencialismo en este momento, frente a un país que tiene más del 40% de gente desempleada, frente a un país que tiene 60% de pobreza, casi está viviendo de la dádiva y del asistencialismo del gobierno. Entonces, el gobierno sabe que cuando llama, o el señor presidente de la República, que es el candidato del gobierno, llama a votar en raya continua, se está dirigiendo a ese segmento de la población. Por supuesto que no se está dirigiendo a usted o a mí o a los jóvenes universitarios o a los jóvenes de clase media que trabajan en la empresa privada y que tienen una independencia económica. Se dirige a ese 60% de pobreza y a ese 20% de extrema pobreza y a la gente que trabaja para el gobierno que de alguna manera depende su subsistencia de que gane el partido de gobierno. Lamentablemente es así, y si usted suma el 60 más el 20%, eso da casi 80% de la población total, que no significa... Lo que pasa es que ayúdeme a entender, abogado, su punto es bastante válido, le repito, estamos en Radio América, aquí en la ciudad de San Pedro Sula, y estamos en el Facebook Live, @Rodolfo Colindres Erazo. Ayúdeme a entender, o sea, esos empleos no son permanentes. Esas asistencias no son permanentes, son cosas temporales que tampoco abarcan a toda la colectividad. O sea, pero nosotros estamos supeditados, o sea, o la bolsa de frijoles o nada, entonces me quedo con la bolsa de frijoles a costa de lo que sea. Esa es la interpretación que debemos de tener de la forma de pensar del hondureño. Lamentablemente, ese asistencialismo va a la gente de mayor o de menor nivel educativo del país. Usted ve que, y le voy a poner el caso de San Pedro Sula y el departamento de Cortés. Partido Nacional, que es el partido de gobierno, quedó en tercer lugar aquí, en las elecciones pasadas. En tercer lugar. Aquí en tercer lugar. En San Pedro Sula no ganó ninguno de los dos partidos tradicionales. San Pedro Sula es un fenómeno. Y vamos yo le aseguro que el resultado del 26 de noviembre va por la misma situación. Aquí no va a ganar ninguno de los partidos tradicionales. ¿Qué significa eso? Que el asistencialismo está llevando a las periferias del país, a la gente que tiene menor índice académico. Entonces, esta reflexión que usted y yo, que somos universitarios, podemos hacernos, la hace la mayoría de la población hondureña. Lamentablemente ese asistencialismo está llegando a la gente que depende de esa bolsa de frijoles, de ese programa 2020, del programa Código Verde, del programa Vida Mejor, de todos los programas asistenciales. Abogado Barrios, quiere decir que entonces en el pueblo llegamos a un extremo donde ya nadie cree en nada. O sea, las personas que ya tienen esa ayuda y que no son necesariamente nacionalistas, algunos sí lo son, obviamente lo van a hacer,
ya vendieron su criterio, ya comprometieron su criterio, ya no creen en su partido, sea cual sea, porque se quedan con esto. Mire, lamentablemente yo quisiera creer que de aquí al 26 de noviembre y que con este tipo de programas y llamados a la reflexión y la ciudadanía, nosotros no estamos en contra de que voten por el candidato de su preferencia o por su partido de preferencia. Lo que estamos diciendo es que los programas de asistencia no condicionen, digamos, el verdadero escrutinio, la verdadera reflexión que tenemos que hacer, porque estamos hablando del voto en la raya continua, que es un insulto a la inteligencia de los hondureños y las hondureñas. Ahora, ¿qué tendría que ofrecer un candidato fuera del oficialismo para vencer eso, para acaparar ese voto? No, está, como dicen, listo y servido, no puede hacer nada ante eso. No hay duda de que no son las mismas condiciones ser candidato desde el poder, con un presupuesto a su favor, que los candidatos que no están en el poder, los candidatos que están en la oposición. Es decir, obviamente hay una clara desventaja. Usted ve por qué el partido gobernante o el partido del presidente Hernández desde el poder tiene una ventaja que no tienen los otros candidatos. Esto está, los programas asistencialistas, aunque son programas de gobierno, favorecen al partido gobernante, favorecen al presidente Hernández, que no tienen a su disposición los otros candidatos. Por lo tanto, en tierra adentro, o la persona que está recibiendo una bolsa solidaria, ¿le da las gracias a quién? Le da las gracias al presidente Hernández, le da las gracias al Partido Nacional. Y realmente esa bolsa solidaria tendría que decir, gracias pueblo hondureño, gracias pueblo que con sus impuestos nos pagan esta bolsa solidaria. Porque esa bolsa solidaria no la paga el presidente Hernández de su cartera, la paga usted, la paga yo. Mire, una bolsita de esa tendría que decir regalo de Rodolfo Colindre, regalo de Juan López, regalo de Ramón Barrio. Cada vez que usted compra y le cobran el impuesto sobre la venta, cada vez que le deducen del impuesto sobre la renta, cada vez de sus ahorros del tazón de seguridad, está contribuyendo con esa bolsa solidaria. Es como cuando le piden los centavos en algún supermercado. Usted tendría que decir, bueno, gracias a todos los que dejaron sus centavos. Mínimamente uno tendrían que decir, sí, gracias a todos los contribuyentes, yo hago esto. Sí. Pero no dicen eso, dicen el nombre de la empresa, nos pegan patada y mordida, porque no solamente hacen la donación a nombre de la empresa, sí, porque también es deducible del impuesto sobre la renta todavía, y a nosotros no lo deducen. Ahora, le pregunto, siempre en este marco del proceso electoral, usted ha escuchado, abogado Barrios, todos van a hacer un conteo en este proceso electoral porque dudan del Tribunal Supremo Electoral. Es que nadie cree, es que el problema es que yo no creo, no sé si ellos mismos creen, si los mismos magistrados creen en ellos mismos, porque nadie cree en el Tribunal Supremo Electoral. Todos van a hacer su propio conteo, se pide conteo rápido, cada quien va a tener sus propios resultados. ¿Qué va a pasar el 26 de noviembre? En su análisis, en lo que hacen con sus amigos aquí en San Pedro Sula, los estudiosos. Vamos a un caos donde van a haber 3 fuerzas declarándose ganadoras. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser así tranquilo? ¿Va a ser la fuerza de las armas? ¿Qué va a ser lo que va a dar tranquilidad al país luego de ese caos que se podría formar? Mire, usted ha dicho una cuestión que me parece realmente importante, y es la falta de credibilidad que tiene el árbitro. Nadie le cree al Tribunal Superior Electoral. Y eso realmente, si cuando usted no le cree al árbitro, imagine dos equipos de fútbol que no le crean al árbitro, se degenera el partido. Normalmente terminan 10-9, 10-8 jugadores y se retiran del equipo. Así va a pasar acá. Aquí nadie ya le cree al Tribunal Superior Electoral. Y eso tiene que ver con su génesis, porque ahí realmente no tenemos magistrados independientes. Ahí lo que tenemos son representantes de los partidos políticos. Eso no debería llamarse tribunal de entrada. Los tribunales son independientes. Y usted ve que los partidos que no tienen representantes quieren su representante. Es decir, porque ahí no es un tribunal independiente. Es un tribunal que representa los intereses de cada uno de los partidos. Bueno, de algunos. Están algunos que no deberían de estar y no están algunos que deberían de estar en función de la cantidad de votos. Tiene usted, la reflexión es válida. Pero en todo caso, usted ve que ninguno le cree a ninguno ahorita del tribunal. Y lo del conteo rápido va a ser un problema. Todavía estamos a tiempo.
un día antes del 26 y el 25, por lo menos los ciudadanos estamos exigiéndole al tribunal y a los candidatos, por lo menos a los candidatos que tienen mayor posibilidad de ganar la elección, que se pongan de acuerdo, por lo menos en dar resultados en un conteo rápido, pero de manera unitaria. Porque si no nos ponemos de acuerdo el 25 de noviembre, este país va a ser un caos. Porque el primer partido, el primer candidato que se declara ganador y los otros no lo reconozcan, va a generar más inestabilidad de la que ya tiene el país. Yo no sé si usted comparte. Yo he llegado al convencimiento que aquí las tres fuerzas en contienda se van a declarar ganadoras. Pareciera... El Partido Nacional rápidamente se va a declarar ganador. Sin lugar a dudas, la alianza con su conteo se va a declarar ganadora y el Partido Liberal hará lo propio. Exacto. Ese es el escenario que está visible. Entonces, cuando yo le decía, por lo menos los de mayor posibilidad, exactamente me refería a esas tres candidaturas. No, es que lo demás es adorno. Sí. Ni siquiera adorno, porque los adornos son bonitos, pero lo demás no es nada en el país, lo que está ahí en la papeleta. Alguien le dice ni siquiera partidos de maletines, partidos de folder, ¿verdad? De USB le dicen algunos. Bueno, estamos a tiempo. Este programa es válido para llamar a la reflexión al Tribunal Superior Electoral y a estas tres fuerzas políticas. Todavía 24 horas se pueden poner de acuerdo en tener un software común. Los que manejan programación saben de lo que estoy diciendo. Pero parece que a nadie le interesa. O bueno, a algunos les interesa, pero no es conveniente para otros. Yo no veo por dónde se llegue a un acuerdo sobre eso. Pareciera, y sáqueme de la duda, yo puedo estar equivocado en mis apreciaciones, pero pareciera que el caos es algo que podría favorecer a más de alguien en el país, o que prefieren el caos antes de retroceder, porque con las reglas limpias pareciera que muchos no mirarían el panorama o el paraíso soñado. Yo hago el siguiente análisis, don Rodolfo. Más o menos las encuestas independientes, que no son pagadas por ninguno de los partidos políticos, casi hay un empate técnico en este momento en dos fuerzas políticas que son las mayoritarias. Ahora, al no haber más de 5 puntos de uno sobre otro, significa que es terreno fértil para el fraude. En unas elecciones generales usted puede, abajo de 5 puntos, realizar un fraude. ¿Cómo? Con que no pase la diferencia del primero al segundo lugar de 200.000 a 250.000 votos. Usted sume, esto es más o menos lo siguiente. Como no tenemos un censo depurado, tenemos los muertos que van a votar, tenemos tenemos 17.000 privados de libertad, tenemos más o menos cuántos votos tenemos en el extranjero. Entonces, ahí le da a usted entre 200 y 250.000 votos. Si el primero y el segundo lugar no pasa esa cifra, yo le aseguro que el que gane es un presidente fraudulento. Y eso va a generar un caos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, tenemos chance de ponernos de acuerdo. ¿Quién resulta ganador con el caos? El partido de gobierno. El partido de gobierno tiene el control de la institucionalidad, tiene el control de las Fuerzas Armadas, tiene el control de la represión del país y tiene el control de la ley que le da la facultad que en el caso del caos pueda intervenir. He venido mencionando aquí el caso de la comunidad internacional de la OEA. Hablábamos aquí con Luis Redondo, mirábamos la serie de denuncias que se han hecho, las advertencias a la Organización de Estados Americanos, que vemos que el señor Almagro, lo he dicho acá en reiteradas ocasiones, lo único que ha hecho es tomarse fotos con los candidatos, con todo el que va se toma una foto, y eso es todo. Todos estamos viendo una foto de un candidato con el señor Almagro, pero la OEA no está jugando ningún papel en este proceso. Los turistas electorales, ¿qué papel van a jugar? Fuera del de turismo, porque aquí andan haciendo turismo, aquí traen gente a gastar dinero para que después tengan una conferencia y se vayan. Todo esto de que estamos hablando, si no es el tribunal
Si no tenemos esa comunidad internacional, ¿qué? ¿Hay que invocar al Chapulín Colorado o quién resuelve todos esos problemas aquí? Eso solo refleja nuestra debilidad de la institucionalidad jurídica. Usted nunca ha visto, por lo menos en América Latina, que las misiones internacionales de observación hayan cambiado el resultado de una elección en un país latinoamericano. Jamás. Eso nunca ha pasado. Y es porque... ¿Y para qué los invitan? Disculpen, ¿para qué invitan a los turistas entonces? ¿Para qué queremos nosotros gente que venga a andar recorriendo mesas si no juega ningún papel? No son garantes de nada. Se llaman misiones de observación. Es que el problema es que como se llaman misiones de observación, entonces su alcance, su vinculación se limita solamente a observar la forma y no el fondo. En realidad... mal hacemos los hondureños. ¿Y qué nos interesa? Perdón, lo vuelvo a interrumpir. ¿Nos interesa el fondo o la forma? No. Si la forma es bien bonita. Exacto. Ellos solo van a ver si la gente está votando, si las mesas están en orden, pero, no, y además, en todo caso, ¿cuándo viene el problema, don Rodolfo? No es el 26. El problema viene el 27. Sí. El 28, cuando comienzan a haber borrones y quitan uno, ¿cierto o no? El problema no es el 26. El 26 va a ser a medianoche, cuando comience, desde ahí comienza una novela bien horrible para Honduras posiblemente. Y los observadores son observadores de las elecciones, pero no del conteo. Vea usted, sí. Los observadores al siguiente día, el lunes, están agarrando avión y se van. Sí. Y hacen un comunicado a las 10 de la mañana antes que salgan los vuelos y dice que todo fue bien, pacífico, y nos quedamos los hondureños. Mire, los procesos electorales le atañen a los hondureños y a las hondureñas. Nosotros, esta población, los 8 millones de hondureños, hemos llegado al 2017 siendo una sociedad abúlica, siendo una sociedad indiferente. Hemos dejado que la clase política tome por asalto las instituciones del país y se adueñen de ellas. Hay que entender que el soberano somos los ciudadanos. Aquí no ha habido explosiones de protesta como han habido en Guatemala. En el Paraguay, el Congreso Nacional quiso poner la figura de la reelección y le metieron fuego. ¿Cierto o no? Este año. Y retrocedió su presidente, retrocedió en su faena reeleccionista. ¿Qué pasó en Guatemala? Bien o mal, los guatemaltecos nos han estado dando muestras de que las instituciones están para servir al pueblo. ¿Y El Salvador? El Salvador entendió, y vea usted cuántos presidentes tienen en el banquillo de los expresidentes de la República, tienen en el banquillo de los acusados. Y Costa Rica ha entendido cuántos expresidentes tienen en el banquillo de los acusados. Y Panamá lo ha entendido. Tenemos al expresidente Martinelli con orden de captura internacional porque va para el banquillo de los acusados. Hay que hacer una autocrítica. ¿Qué ha pasado con nosotros los hondureños? ¿Por qué hemos sido abúlicos? ¿Por qué la clase política ha tomado por asalto las instituciones del país y se han adueñado? Y por eso estamos en esta situación ahora. Ahora, estamos ante escenarios que se conjugan en sí mismos. Yo voy a insistir, aquí no se trata, como piensan algunos, de dedicarle, de envenenarse contra alguien, pero desde el poder se cometen abusos. Y siempre hemos creído que una democracia se fortalece cuando los derechos son iguales para todos, cuando las condiciones son iguales para todos. No se debe de buscar el poder desde el poder. En países tan débiles, democracias tan débiles, buscar el poder desde el poder es un error. Pero bueno, es una decisión de cada uno de los hondureños. Ir a votar, demostrar el civismo, pero dejar de ser un pueblo sometido. ¿Cómo es posible que seamos un pueblo sometido? Estamos en tiempos, abogado Barrios, estamos en ese tiempo medieval de estar pensando en función de un partido, de que si mi abuelita no la querían, la metieron presa, le rajaron la cabeza a mi abuela y por eso soy de este partido. ¿Estamos en esos tiempos o ya lo superamos? Yo creo que en el casco urbano, aproximadamente 1.500.000 votos de votos urbanos, yo creo que de alguna manera hemos superado esa cuestión de que llevamos en la sangre lo rojo o lo azul, o lo amarillo o lo verde.
En su momento lo rojo y lo azul. Hoy el panorama es más amplio. Hoy el panorama, el color de la sangre, se ha ralentizado, ¿verdad? Pero yo creo que en el interior del país sigue siendo fuerte. Usted va al interior del país y allí las candidaturas siguen siendo tradicionales. O se es liberal o se es nacionalista. Y se es liberal por la tradición familiar. Eso en el interior del país no ha cambiado en su gran mayoría. Pero ha escuchado usted, todos lo hemos escuchado, eso de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Sin lugar a dudas, y yo lo creo. Sí, o sea, nosotros no podemos, si nosotros queremos un país mejor, debemos de quitarnos esas telarañas. Está bien, todos deben de tener simpatía por un partido, no es malo. Pero cuando la oferta electoral que tiene su partido no es la mejor, claro. ¿Qué es lo que va a buscar usted? La mejor opción para su país, claro. La opción más democrática. Si hay una persona, yo por eso pienso que cuando usted va a votar para diputados, usted no se puede matricular con un partido. Usted no puede venir a votar solo por nacionalistas, o solo por liberales, o solo por la alianza política. Usted tiene que buscar en toda esa oferta dónde está la mejor gente, o por lo menos, si no es la mejor, por lo menos la que tenga pensamiento, la que discrepe, la que lleve la discusión, no aquel borrego, porque en el Congreso estamos llenos de borregos, de gente que solo va a ser mandados. E insistimos en el Congreso Nacional porque hemos identificado que es el poder del Estado que tiene una mayor incidencia en la institucionalidad del país. Pongo un ejemplo. ¿Cómo escogemos a nuestros diputados en el departamento de Cortés? Para nosotros es vital el recurso hídrico aquí en el Valle de Sula, en la ciudad de San Pedro Sula. Particularmente yo votaré por los diputados al departamento de Cortés que protegieron la cordillera del Merendón, porque de ahí nos abastecemos el agua casi todo el Valle de Sula. Y voy a castigar a los diputados que presentaron un proyecto de reforma en el 2012, 2013 en el Congreso Nacional, que subieron la cota. Usted cuando ve el Merendón, entonces había una cota que llegaba hasta 200 metros donde se permitía construir. Eso se subió de 200, don Rodolfo, a 400. De manera que por eso hoy tenemos esas inundaciones en San Pedro Sula, producto que se permitió que hoy se esté arriba de la 200 construyendo edificaciones y descombrando casi todo la montaña del Merendón. El que permitió eso, para usted tiene desde ya su voto de castigo. Por lo menos mi voto de castigo como congresista, porque eso se aprobó, se legisló, se proyectó en el Congreso Nacional. Y le decía, hay un punto que no quiero dejar de pasar. En este proceso electoral he dicho que lo que se avecina poco a poco, porque cada vez estamos más cerca de las elecciones, es esa situación que se va a dar el 26, donde cada quien va a hacer su conteo, donde posiblemente 3 fuerzas se van a declarar ganadoras. Pongamos el caso de que gane el Partido Nacional, legal o ilegalmente, ¿verdad? Porque aquí no sabemos si los triunfos van a ser legales o ilegales. Pero partiendo de que gane el Partido Nacional, está el otro problema. Es que la candidatura del presidente sigue siendo cuestionada. Seguimos en un lío, o ahí se borra todo y el presidente sigue siendo presidente y se acabó esto en la historia. Las cosas como son, don Rodolfo. Solo permítame aquí saludar a alguien que nos manda salud y que nos está viendo en el Facebook Live, mi compañero Omar Hueso, amigo de la infancia y de mi juventud. Gracias. Nos saluda porque nos está con nosotros. Gracias por estar ahí con el @Rodolfo Colindres Erazo en el Facebook Live. Las cosas hay que decirlas como son. Tenemos una candidatura inconstitucional. Sigue siendo la candidatura del presidente Hernández una candidatura inconstitucional. Pero si gana, abogado, perdóneme que insiste en esto, pero si él gana las elecciones de forma fraudulenta o de forma correcta, así como es el pueblo hondureño pasivo y como son las instituciones, se borró. Sencillamente él va a ser presidente y esto quedó en la historia y nos olvidamos de eso. Ya, es presidente. ¿Así va a quedar esto? No, yo aspiro a que no. De forma particular, y lo hemos dicho con mis alumnos de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, si a partir del 27 de noviembre tenemos un presidente electo inconstitucionalmente, más allá de lo que señala la Constitución, el mismo artículo constitucional nos señala que tenemos derecho a la protesta pública, a la desobediencia civil.
por lo menos de manera particular, y asumo nuevamente las consecuencias de lo que estoy diciendo. ¿Podría en ese momento la protesta pública, la desobediencia civil, considerarse como un acto terrorista en el país? De acuerdo ¿Y venir represión? De acuerdo al Código Penal sí, pero de acuerdo a la Constitución de la República no, porque la misma Constitución de la República nos dice en uno de sus articulados primeros de la Constitución que el pueblo no reconoce a autoridades que hayan llegado a ser tales violando lo establecido en la misma Constitución de la República. Si el presidente Hernández es electo más allá del 26 de noviembre, entonces será un presidente de hecho, pero no un presidente de derecho, y en cuyo caso nos da la facultad, la misma Constitución, por encima del Código Penal, de desconocer esa autoridad. Ahora, pero va a haber algo fundamental, y hay que aceptarlo, que así va a ser. Si el presidente se reelige y obtiene el reconocimiento internacional, la comunidad internacional a veces no ayuda y es más lo que estorba, pero juega un papel fundamental y en países pobres como nosotros, en países pobres miserables, porque así nos miren, sí, así nos mira, en países como nosotros que dependemos de la ayuda internacional y del presupuesto para balancearlo de la ayuda internacional, si al siguiente día o los siguientes 15 y 30 días tiene el reconocimiento de las embajadas de los principales países acreditados, estamos listos y servidos. Con un saludo que le haga la embajada de los Estados Unidos, con nombre y apellido, tal como usted lo dice, sí, con un saludo que haga la embajada norteamericana. Entonces aquí pasó, y todo lo que se discutió y la ley entonces quedó en nada. Y no es cualquier ley, la Constitución de la República quedará en nada, lo cual va a ser más grave. Hemos venido sistemáticamente violando la Constitución de la República, pero es más grave, y eso yo lo insisto, y en más clases de Derecho Constitucional lo digo y lo insisto, no es nada personal contra el presidente Hernández, porque es el presidente de todos los hondureños, claro. Fue electo de manera correcta, es el presidente. No, de mi parte no va a haber, digamos, ninguna frase peyorativa, ningún insulto para el señor presidente de la República, pero sí para el candidato, porque el candidato, que es el presidente Hernández, va más allá de lo preceptuado en la Constitución de la República. No solamente el presidente Hernández, cuando tomó posesión, y lo vuelvo a repetir, dijo frente a la Constitución, puso su mano sobre la Constitución de la República, y frente a todos nosotros, frente a su madre, frente a su esposa, frente a sus hijos y frente a todos nosotros, dijo que iba a cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y sus leyes. Y hoy, 4 años después, no cumplió ese juramento. Es un candidato que falseó un juramento frente a 8 millones de hondureños. Y no le bastó, sino que lo repitió en más de algún programa ante la audiencia pública. Usted dijo algo, el presidente de la República es el presidente de todos los hondureños. Como tal, es el primer ciudadano, nos merece respeto. Como candidato es otra historia. Es otra historia. Porque la candidatura, cómo se ha forjado esto, ha dejado grandes dudas, y tiene que entender tanto el presidente y todos en Honduras que esto solo nos ha traído más división. Ese es el peor error. Si en el 2009 se dividió la familia hondureña, en este momento el Partido Nacional le ha tocado reafirmar esa división, en lugar de haberla superado. Teníamos que haber superado, teníamos que haber aprendido a vivir en democracia. Creo que perfectamente cualquier ciudadano, teniendo un liderazgo, pudo haber buscado una reelección allá hacia futuro. Es que no estamos en contra de la figura de la reelección, sí. Ni usted, ni yo, ni muchos de los que nos están escuchando, pero que se haga como... Por eso tenemos un pacto, por eso tenemos un libro donde están, digamos, las leyes, los reglamentos. Es decir, esto es como en una familia. Usted en su casa, con su esposa, pone las reglas de la familia y se respetan. Entonces igual, aquí pusimos nosotros las reglas del juego en un libro que se llama Constitución de la República. Todos, nosotros, el soberano, y le dijimos a las autoridades y especialmente al presidente de la República, a cualquier presidente de la República, en Honduras, si usted es presidente de la República, no puede volver a hacerlo inmediatamente después. Y si alguna vez podemos discutir que vamos a autorizar que haya reelección, ¿sabe qué?
primero nos pregunta a los hondureños. Y no nos preguntaron. La Corte Suprema de Justicia, de manera ilegal, tomó una decisión que solo la podíamos tomar nosotros. Eso es lo que molesta. Que la clase política jure cumplir la Constitución, jure cumplir la ley y se la pasen por donde quieran. Y pasan sobre el mandato de nosotros. Eso es lo que molesta. ¿Cuándo Honduras va a tener un gobierno de leyes más que de hombres? Ahora, he escuchado muchas personas, muchos de los que participan en política y los analistas decir, la única forma es, todos tenemos que ir a votar en el proceso electoral, todos. Ser indiferente al proceso no es la salida. Decir no voto no es la salida. La salida es ir a votar. Vote en contra de lo que usted esté en contra. Usted tiene derecho a votar por el poder mismo. Por el presidente Hernández, no hay ningún problema. Usted puede votar por la reelección del presidente porque si ese es su deseo como ciudadano, tiene todo el derecho. Pero hay que ir y el que esté en contra tendrá que ir. Ese voto indiferente. Ahora, yo lo que me pregunto es, a todo el mundo le dicen vaya a votar. Hay que votar todos. Es la única forma de reafirmar la democracia. Pero vamos a ir. Y si nos está diciendo al mismo tiempo de que no es confiable el proceso, muchos diremos, finalmente lo que voy a ir a hacer es a mancharme el dedo y a perder mi tiempo. En eso. Esa es una idea que tenemos algunos, obviamente. Pero fíjese que yo estoy de acuerdo con usted. Me parece que hoy tenemos que superar ese 40, hoy tenemos que ir en un 60 o 70% a las elecciones. Si nosotros, digamos, superamos el 50, el 60% de los que estamos aptos para votar, vamos a legitimar el proceso. Y no va a haber fraude. Le dije yo que técnicamente un fraude se puede esconder no más allá de 5 puntos porcentuales. Pero más allá, si tenemos más de 60% de la gente que va a votar, de los que estamos llamados y habilitados para votar, entonces el proceso, por más situaciones fraudulentas que se presenten, se legitimará por eso que usted dice, por esa población masiva que va a votar. Yo les quiero pedir aquí, una vez más, yo me tengo una campaña personal en decir, seamos, por favor, cuidadosos de nuestra democracia. Votemos nosotros, elijamos nosotros los hondureños, no permitamos que nadie elija por nosotros. Yo no puedo permitir que alguien me diga, aquí está su papeleta, vaya, márquela, solo vaya a dejarla ahí, solo deposítela, porque ya eligieron por mí. El que haga eso es mediocre. Lo digo con toda honestidad, la persona que le dicen, usted solo tiene que hacer esto, es una persona mediocre. Si queremos cambiar el país, tenemos que aprender a elegir por el bien del país. Yo no sé si usted comparte, hay que ir a elegir y no sencillamente a votar como nos quieren obligar. Mire, yo igual voy a hacer un llamado, yo igual tengo un partido político de mi preferencia, de mi simpatía, y sin embargo voy a votar, en el caso de los diputados al departamento de Cortés, de manera cruzada. Hay buenos ciudadanos y ciudadanas en los diferentes partidos políticos. Jamás voy a votar en línea. Yo no soy borrego de nadie. Tengo libertad. Soy ciudadano. Y gracias a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pudimos estudiar mucho. Y eso nos da una ventaja de orden cognitivo, de conocimiento, para que la clase política que gobierna este país no nos trate de manera peyorativa diciendo que votemos en raya continua. Yo, igual que usted, don Rodolfo, hago un llamado al pueblo hondureño, primero para que salgamos a votar por nuestros candidatos y por nuestros partidos de preferencia, pero salgamos a votar, hagámonos sentir. Y dos, por favor, no a la raya continua y sí a votar por nuestros candidatos de elección en los diferentes partidos políticos. Gracias, abogado Jorge Barrios. El abogado Jorge Barrios es catedrático universitario
Ramón Barrios, perdón, el abogado Ramón Barrios, disculpe con la equivocación, el abogado Ramón Barrios, catedrático universitario de Derecho Constitucional, un analista de primera en el país. Lo he tenido aquí en Doble Vía, en la ciudad de San Pedro Sula. Gracias a todos los que nos han escuchado y seguidos aquí por el Facebook Live. Muchas gracias. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento. El Liceo en la 123. El Liceo, diputado, siempre contigo y haciéndose querer. Con empleo, el Liceo apoyará a las microempresas. El diputado del empleo. A votar por el Liceo en la 123. Él está siempre contigo y haciéndose querer. El diputado del empleo. Eliseo Castro, diputado. Luis Zelaya, presidente. Partido Liberal de Honduras. Gasta menos y compra más en Kmart con los mejores precios y las mejores promociones todos los días del año. Además, compra crédito sin interés con extrafinanciamiento en tus tarjetas Backredomatic y Picosa. Te esperamos con tu familia en nuestras 5 tiendas a nivel nacional solo en Kmart. El placer de comprar.